Hola, ¿qué tal amigos de Evangélico Digital? Soy Javier Bolaños, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio de entrevistas que ya regularmente les estamos ofreciendo semana tras semana. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial de quien hemos estado dando informaciones y cobertura, seguimiento a su situación de salud específicamente. Hablamos del pastor Rey Matos, que nos acompaña en estos momentos desde Puerto Rico y quien estuvo durante algunas semanas infectado con el COVID-19, el coronavirus, y cuenta hoy su testimonio de sanidad, de recuperación. Pastor Matos, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz de estarles acompañando, gozoso y con un profundo sentido de agradecimiento a Dios por haberme concedido esta oportunidad, de haberme sacado de prácticamente de la garra de la muerte y el Señor pues libró esta batalla a nuestro favor y estamos profundamente agradecidos. Estaba hoy en la mañana preparando esta entrevista y se me venía a la mente aquella canción de aquel rapero Vico C, que decía, aquel que había muerto de la tumba salió y ahora contraataca con lo que aprendió. Y yo no sé por qué era usted el que se me venía a la mente, pastor. Cuéntenos ese testimonio maravilloso de sanidad, de recuperación. Como decía antes, durante unos días estuvimos en Evangélico Digital dando seguimiento, revisando su Facebook, bueno, qué noticias había del pastor Matos, de su enfermedad, y luego, bueno, ver esta recuperación, yo creo que es realmente milagrosa, ¿no? Sí, Cuéntenos su testimonio, pastor, adelante. fue fuertísimo. Mi esposa cayó enferma, caí enfermo yo, mi hijo cayó enfermo, todos nosotros pastores. Y el asunto es que yo no le podía dar crédito a lo que me estaba ocurriendo. Yo pensaba que era algún virus común, cualquier cosa, pero nunca me imaginé que era el COVID. Y hasta que los síntomas típicos comenzaron a acentuarse, pero de una manera tan rápida, pero era a una velocidad impresionante. Y ya a los 3 días, el nivel de oxigenación que yo tenía era muy por debajo del límite que los médicos me habían dicho que si llegaba a 89 yo tenía que salir corriendo. Pues ya yo iba por 76 y todavía no estaba en mi casa, tratando de evitar caer en el hospital. Pero ya cuando me vi las uñas que estaban poniéndose azules, pues tuve que salir corriendo. Y ahí cuando llegué al hospital fue como entrar en un túnel oscuro, que todavía me cuesta trabajo contar las experiencias, porque aún dentro del hospital, recibiendo todos los intensos tratamientos que yo podía darme, la velocidad de la enfermedad era a nivel de matarme. El neumólogo que me atendió, un hombre de Dios cristiano, él le decía a mi esposa, todos los días se comunicaba con mi esposa y decía, está empeorando, hasta que llegó la noche eh, fatídica, digo yo, que fue donde él tuvo que tomar la decisión de entubarme, ponerme en ventilación, y entrar en una coma inducida. Y le dijo a mi Hasta esposa, ese momento usted estuvo consciente, ¿no? sí, sí, Sí. estuve Y consciente. luego, ¿qué pasó entonces? Pues ahí yo perdí noción de todo, eh, total, absolutamente. Eh, y te confieso, Javier, que si duro fue antes de la intubación y la ventilación, peor fue cuando salimos de la ventilación y de intubación. Fue lo peor, porque ahí, a ese nivel, donde yo estaba, dizque, recuperando la capacidad de respirar, no obstante, el ataque espiritual era como si Satanás, yo no soy de los que demonizo las cosas ni las sobreespiritualizo, porque no, yo no soy así, pero literalmente yo sentía que por haber salido de la ventilación, que los médicos mismos me dijeron que un por ciento muy bajo de los que salen de ventilación. Por lo general, el que entra en ventilación muere.
pero fue como si Satanás se hubiese ensañado contra mí por haber salido de la ventilación. Y fue que ahí fue donde arrojó toda la fuerza de opresión para quererme destruir a nivel espiritual, mental. Fue horrendo. Yo recuerdo que yo tuve que pedirle a un enfermero que escribiera a través de mi celular, porque yo no tenía la fuerza ni siquiera para sostener el peso del celular. Y yo le pedí que por favor le escribiera a mi familia y le dijera que ahora era que más necesitaba oración, porque yo trataba de orar y aquello parecía imposible poder hacerlo. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento, pastor? ¿Qué era lo que el enemigo le ponía, lo traía a su mente? Pues que yo tenía la batalla perdida, que, pues, que yo me iba a ir, eh, que yo estaba totalmente solo, que no iba a tener la ayuda de nadie. Eh, y créeme, Javier, que cuando logré comunicarme con mi esposa y ella empezó a darme testimonio de cuánta gente y cuántos países, iglesias enteras clamando por mí, el solo saber que había tanta gente orando por mí fue como si fuera una inyección de energía. Como si me llenara de esperanza, y fue donde yo pude experimentar esa sensación que la había leído tanto en la Biblia, pero no la había experimentado como algo que me tocaba a mí. Estar quietos y confiar que esta batalla no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Y, y no te puedo negar que la tristeza, el dolor, la sensación de abandono, eso nunca desapareció durante todo ese tiempo. Pero detrás de todo eso, tras bastidores, había una sensación de paz que aunque yo sentía todas estas cosas horribles, sin embargo, detrás de todo eso había una sensación de paz que yo decía, no me importa, no me importa. Yo, yo sé a quién es. Yo sé a quién he servido. Y en ese sentido, pues, eh, pasaron los días, las semanas, y comencé a desarrollar la fuerza para poder comenzar a pararme, a ponerme de pie, porque no tenía fuerza ni para eso. Y poco a poco fui saliendo y aquí estamos. Cuéntenos cómo fue ese camino a la recuperación. Entonces, sin duda alguna, supongo por lo que usted nos cuenta que estos mensajes que su esposa le fue leyendo le dieron ánimo, le dieron una fortaleza. Por supuesto que las oraciones de tantas personas que estuvimos orando por ustedes de diferentes países, pero ¿cómo sintió usted, cómo iba llegando esa fortaleza, esa recuperación a su vida? ¿Cómo lo fue sintiendo usted a nivel personal? Pues una cantidad de niños increíble, increíble. Una cantidad de niños comenzaron a hacer sus propios videoclips y enviármelos, haciendo oraciones por mí o leyéndome un verso de las escrituras. A mí se me salían las lágrimas de gozo. Se mezclaban todas las cosas, ¿no? Pero obviamente prevalecía el gozo y le daba tantas gracias a Dios por ello. Y entonces, Javier, fue como este asunto de tu cuerpo no responde, pero tú vas a vencer tu cuerpo y lo vas a obligar a levantarse. Y yo recuerdo que ¿verdad? Los mismos enfermeros me decían, pastor, no trate de levantarse, no haga esto. Y yo le decía, sí, lo voy a hacer, ayúdame a hacerlo. Y entonces algunos se aventaban a ayudarme, y cuando veían que yo estaba decidido a que yo me iba a levantar y yo iba a caminar, pues entonces ellos empezaron a entusiasmarse con el asunto y luego le informaban al doctor y le decían, mire, este hombre tiene un espíritu que no hay quien lo pare. Pero yo te confieso que no era yo, era era la fuerza que generó el amor de la gente. Y todavía me quiebro Claro. porque sentir el amor de la gente, más allá de lo que tú podías imaginar que te amaban,
Wow, de verdad que el amor es fuerte y es más fuerte que la muerte. Así que yo lo puedo testificar literalmente. Pastor, yo me imagino que es una lucha mental contra el cuerpo, ¿no? O sea, por un lado el cuerpo debilitado, ¿no? Enfermo, Sí, pero la mente queriendo salir adelante, queriendo levantarse, queriendo resurgir, debe ser muy complicado. Y además, bueno, una persona como usted, que ha sido un pastor muy activo, muy trabajador, con una trayectoria de servicio, de ministerio impresionante, llegar al punto de estar pues, prácticamente entregado en las manos de los médicos, ¿no? De los enfermeros, sin poder hacer nada. ¿Cómo es esa sensación? O sea, usted es una persona que está acostumbrada a manos a la obra, ¿no? O sea, aquí yo soy el que trabajo, el que actúo, ¿no? El que predico, viajo, pero llega un punto en el que, bueno, tengo que estar supeditado a lo que otros decidan por mí, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Javier, fue muy humillante. Te tengo que confesar que lo fue. Fue una sensación de impotencia absoluta. Yo no podía comer por mi propia cuenta. Me tenían que dar la comida porque yo no tenía la fuerza para levantar en mi propio brazo, yo no tenía la fuerza para sostener el peso de mi propio brazo, no podía. Me tenían que bañar en la cama. O sea, en todos los sentidos, lo que te puedo decir es que Dios utilizó eso para quebrarme, de hacerme polvo. y, y, y fue como si el Señor me estuviese diciendo, sopórtalo, porque lo que viene y lo que te voy a dar es más grande que lo que has tenido hasta ahora y Amén. necesito quebrarte para que, ¿verdad? Las grandezas de las experiencias en Dios, ¿verdad? No me exalten de sobremanera y así mantenerme con los pies en la tierra. Wow, tremendo, tremendo. Bendito Dios, bendito Dios. ¿Cuáles serían las principales enseñanzas que le dejan a usted en lo personal, Rey Matos, esta experiencia vivida, pastor? Una de las cosas que más me marcó, una de las cosas que más me marcaron fue profundo y por eso agradezco esta pregunta, Javier. Y es que mis oraciones eran tan débiles. Mis oraciones eran tan débiles y tan pequeñitas. Y hubo un momento dado cuando yo creía que yo estaba perdido porque no lograba hacer esas oraciones de fe que estaba acostumbrado a hacer. Y el Espíritu me habló y me dijo, Rey, no importa cuán débil sean tus oraciones, cuán débil y pequeñas sean tus oraciones, ninguna caerá a tierra sin ser respondida. En otras palabras, en ese momento yo descubrí que yo no tenía que ser aquel hombre fogoso de oración, hablando en lengua, sintiendo los ríos de agua viva, que si mis oraciones eran tan débiles y pequeñas como lo más insignificante que humanamente nos pareciera, el Señor me decía, toda oración, por débil que sea, yo la escucho. Wow, bendito Dios, gloria a Dios. Pastor, esto es una enfermedad que ha atacado este año al mundo entero, obviamente no solo a Rey Matos, y hay muchísimas personas que hoy en día están batallando con esta enfermedad o que tienen un amigo, un familiar que está batallando con el COVID-19. Usted es un testimonio viviente de que se puede recuperar, de que se puede salir adelante de esta enfermedad. ¿Cuál sería su mensaje para esas personas que o están en estos momentos afectadas o comenzando a afectarse con esta enfermedad o que tienen un familiar, un amigo enfermo del coronavirus? Lo que puedo decir es que el poder de la oración es sobrenatural y que los propósitos de Dios se van a cumplir no matter what. No importa qué, los propósitos de Dios se van a cumplir y Dios sigue siendo poderoso y sigue siendo la última palabra. Pero también en honor a la verdad y al balance de la verdad, estamos en los últimos tiempos y el Señor está empezando a recoger gente y Dios se ha placido en llevarse a algunos, inclusive siervos de Dios, pastores, apóstoles, ministros,
se ha complacido en llevárselo y nosotros, ¿verdad? No vamos a cuestionar a Dios por qué lo ha hecho, pero nosotros respetamos los designios de Dios pero tenemos que entender que Dios es el que decide. Pero si hay algo que Él requiere de nosotros, es que no perdamos la esperanza y seamos gente de oración reclamando aquellas promesas que Él nos dejó ahí a los pies de la cruz. Que lo reclamáramos, reclamáramos esas promesas a los pies de la cruz, que fue la cruz bañada en sangre, y esa sangre fue la que rompió la maldición de la enfermedad. Así que hasta el último minuto, nosotros tenemos que batallar, así como batallaron por mí, lo cual los voy a agradecer el resto de mi vida. Pastor, usted sabe que hay muchas personas también que se cuestionan acerca de este virus, que dicen, esto es una cuestión inventada, esto no existe, esto, ¿para qué protegerse? O ¿para qué, no sé, ponerse la mascarilla o tener cuidados, precauciones? Porque esto es un invento, no sé, que viene de China, o que lo que quieren es derrocar el capitalismo. Hay una serie de, incluso teorías de conspiración, pues algunas no tan basadas en la verdad, simplemente en conjeturas, y algunas otras, pues que sí tienen eh, cierto de verdad. ¿Cuál sería su mensaje para estas personas que cuestionan esto del coronavirus, que dicen, no, esto es una enfermedad inventada, eso simplemente es una gripe? ¿Cuál sería el mensaje para esas personas? Yo respeto el cuestionamiento. Lo que nadie puede cuestionar es lo que está escrito en la palabra. Y la palabra nos anuncia que estos tiempos serán caracterizados por plagas y ocurrirán en todo el mundo. Y la escritura revela que serían situaciones no regionales, sino serían catástrofes de salud que ocurrirán en el mundo entero. Y a eso le añadimos las hambrunas, etcétera. Y por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de no ponernos en ese lugar de jueces, sino sencillamente entender las escrituras. Las opiniones humanas serán opiniones humanas, pero las escrituras son las escrituras. Y este es el tiempo donde todas esas señales han de ocurrir. Y la realidad es que lo que está pasando en los hospitales y lo que está ocurriendo en términos de este virus, pues las evidencias son más que abrumadoras. Y nosotros tenemos que ser prudentes, señores, ser prudentes. Y la palabra nos habla sobre la prudencia, y esa prudencia nos enseña a ser balanceados entre la realidad y la fe. Tenemos que ser balanceados. Y ese es el mejor consejo que les puedo dar en este momento. ¿Cuál debería ser la actitud correcta de los pastores, de los líderes? Usted es un pastor muy reconocido, no solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica. ¿Cuál sería usted el consejo para sus consiervos? ¿Cuál debe ser la actitud de los pastores y cuál debe ser la enseñanza hacia sus ovejas, hacia sus feligreses, hacia sus iglesias, de cómo enfrentar estos tiempos de pandemia? Pues yo haría una extensión de las palabras que acabo de declarar, animando a mi compañero del ministerio a que enseñe prudencia. Porque yo creo que lo que nosotros necesitamos como pastores es infundir seguridad. Y la seguridad no solamente nos la da la fe, porque hay gente que tiene una fe tremenda para creer que Dios los puede proteger, pero también si nosotros mezclamos la fe con la prudencia, pues nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Y en ese sentido, todos los ministerios y las iglesias debemos ir un poco más allá para extender los protocolos de saneamiento y de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos pastores de débiles en la fe y fuertes en la fe. Por lo tanto, la fe va a ayudar a los fuertes, pero los protocolos de seguridad va a ayudar a los que no se sienten tan seguros y son más prudentes. Porque no es que uno sea menos que el otro, es que
es que los que a veces se les juzga como débiles en la fe son los prudentes y son los que muchas veces salvan la situación porque tienen los pies en la tierra. Así que en ese sentido, nosotros tenemos que ser pastores para ambas maneras de pensar. Y si nosotros queremos recuperar la población, ya sea por vía virtual o por vía presencial, si queremos recobrar esa población, nosotros tenemos que ser prudentes y tenemos que ofrecer todas las seguridades posibles, aún más allá de lo normal o de lo exigido, para demostrar que nosotros somos gente entendida y somos gente sabia y que se puede confiar en lo que hacemos y en nuestras operaciones. Pastor, quería, cambiando de tema, hablar un poquito con usted de política. Sé que ha estado promoviendo un movimiento político por allá en Puerto Rico, pero antes de eso, y para cerrar sobre el tema del coronavirus, no sé si hay algún mensaje, algo adicional que usted tenga en su corazón que quiera compartir con las personas que están viendo esta entrevista acerca de su testimonio, acerca de su sanidad, acerca de este tema del coronavirus, de cómo confrontarlo, cómo enfrentarlo. Si tuviera algo más que compartir antes de pasar al siguiente tema. Pues, yo sé que el coronavirus ha tenido muchos efectos en la gente. El mayor, miedo. Y nosotros hemos sido llamados a vencer el temor. Pero también uno de los efectos que ha tenido el coronavirus es afectar nuestra capacidad de creer, es debilitar la fe, porque da la impresión que la fuerza de este virus es mayor que la que nosotros creíamos tener en el Señor, porque estamos viendo inclusive ministros sucumbir ante la enfermedad. Entonces todo esto trae una sensación como de pérdida, como que estamos perdiendo la batalla. Como de derrota, ¿no? Exacto, de derrota. Y yo quiero dejarles saber lo siguiente. Las escrituras nos muestran en múltiples ocasiones donde aparentemente el pueblo de Dios está perdiendo. Pero la escritura nos enseña a que nosotros perseveremos y que nosotros perseveremos creyendo en la bondad de Dios. Hubiera yo desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Jehová. Entonces, en ese sentido, y yo siento la presencia de Dios bien tremendo en estos momentos sobre mi vida, porque yo sé que es una palabra fresca del Espíritu que se está sembrando en el corazón de mucha gente, que no, sin darse cuenta, estábamos como que perdiendo en cierta medida la esperanza. Ese sentido de victoria que teníamos, como que ahora nos han silenciado. Pues que esta palabra te haga entender que el Dios que nosotros le servimos no ha cambiado. Él a veces hace un poco de silencio y ese poco de silencio nos confunde. Esa inacción nos confunde, pero Él está preparando la más grande victoria que la iglesia haya visto jamás en la historia. Y en ese sentido, Él necesita gente que estén dispuestos a perseverar, no importa lo que veamos. Perseverar y perseverar, perseverar. El impío no va a prevalecer. Las fuerzas globalistas que quieren destruir la iglesia no van a prevalecer. Estas fuerzas, estas agendas que quieren destruir a la familia no van a prevalecer. Da la impresión que están ganando esta guerra, pero perseveremos creyendo en la bondad de nuestro Dios, porque Él va a honrar la fe de aquellos pocos que estuvimos dispuestos a creerle. Así que ya saben, no pierdas la fe, sigue caminando como viendo al invisible y sigue disfrutando en fe de la sorpresa que Dios le dará al mundo entero cuando Él se ponga de pie, se enrolle las mangas y diga: hasta aquí te llegó. Espíritu de anticristo, hasta aquí te llegó. Ahora voy yo a demostrarle al mundo quién es realmente el que le puede dar orden a todas las cosas. Tremendo mensaje, pastor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por compartirlo. Yo sé que hay muchísimas personas que han sido ministradas por esa palabra que usted nos ha compartido. Amén. Agradezco mucho de verdad. Cuéntenos sobre el proyecto Dignidad, pastor, en el cual usted ha estado involucrado, ha estado promoviendo. Por ahí hemos visto sus publicaciones en redes sociales también. ¿De qué se trata esto del proyecto Libertades? ¿Es algo exclusivo de Puerto Rico? Sí, ¿Y de qué se trata? Cuéntenos. surge en Puerto Rico como producto de haber hecho intentos por décadas, porque la iglesia se ha acercado al gobierno buscando la manera de asesorar, de, de inclusive mostrarle a los candidatos a los diferentes puestos electivos en la legislatura, en el ejecutivo, refiriéndome al gobernador, etcétera, para que sepan que la población de la iglesia es una población en Puerto Rico, es muy fuerte, y que la iglesia tiene unas demandas y la iglesia espera que el gobierno respete tradiciones, pero sobre todo, más que tradiciones, unos valores que no están sujetos tiempo ni espacio. Y entonces, ese intento se ha dado año tras año, y vemos el compromiso de algunos y a la hora de votar y a la hora de respaldar un proyecto o no, pues ahí es donde sale la verdad y hemos sido defraudados tantas veces. Bueno, el año pasado fue un año tremendo a nivel de política para Puerto Rico. Recuerdo que incluso hicimos alguna entrevista, usted y yo, en Miami, justamente cuando estaba el tema del Cierto. gobernador que estaba siendo destituido, teniendo que renunciar. O sea, han sido meses de mucho conflicto a nivel político allá en Puerto Rico y se requiere de una solución, ¿no? Cierto. Se espera que este proyecto Dignidad sea parte de esa solución, supongo. Y entonces ahí fue donde se llegó a la conclusión de que vamos a tener que fundar un partido político de gente de gente preparada y que realmente no es que adopte valores, es que vive los vive. Es parte de su estilo de vida, por lo tanto, lo van a defender, realmente lo van a defender porque los entienden. Entonces ahí es donde uno de nuestros pastores del Ministerio de las Catacumbas en Puerto Rico, el pastor de la ciudad de Bayamón, pues él decide, ¿verdad?, de emitir su posición como pastor, lo entrega, y él es cirujano cardiólogo y entonces pues decidió pues lanzarse. Y entonces pues se empezó a hacer a recoger firmas, se logró la cantidad de miles de firmas necesarias para poder registrar el nuevo partido y quedó registrado. Y entonces, pues por primera vez en la historia de Puerto Rico tenemos un partido político compuesto netamente por cristianos bona fide. Entonces ya tenemos en el Senado a una senadora que ganó, una senadora por acumulación que ganó, Ah, de veras. ¿sí? Y ya está ubicada en el Senado. Así es que no se logró la gobernación, obviamente porque todavía el pueblo de Dios no ha madurado en ese sentido y hay mucho tradicionalismo, pero vamos a seguir en la lucha y creemos que el próximo cuatrenio habrá sorpresas. Pastor, ¿cuál sería la importancia entonces de que los cristianos se involucren en la política? Porque este es otro tema que parece que todavía es un poco un tema tabú, ¿no? Entre la iglesia, o sea, el dilema de si debemos participar en política, de que si no, que la política es del diablo y ahí no hay que meterse en ese terreno, pero hemos visto el surgimiento de movimientos como el Proyecto Dignidad en Puerto Rico, igual partidos políticos que surgen que nacen en diferentes países latinoamericanos, pues justamente con ese deseo, con el deseo de tomar esos puestos de la función pública, esos puestos de eminencia,
para llevar un mensaje, para llevar unos valores, unos principios. ¿Cuál sería entonces la importancia para ustedes de que los cristianos se involucren cada vez más en la política? Yo voy a contestar esa pregunta, Javier. Sé que voy a molestar a algunos. Yo espero no ofender a nadie. Pero yo creo que de la misma manera, como la Escritura dice, que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el manejo de la riqueza que los hijos de la luz. De esa misma manera, nosotros hemos perdido tremendas oportunidades porque los hijos de las tinieblas son más sagaces entendiendo que poniendo gente que tienen el poder decisional para cambiar la trayectoria de un país, inclusive cambiar la historia, ¿ok? Entonces, los hijos de las tinieblas quieren lograr unas agendas, quieren transformar el país, quieren destruir la familia. Y para eso, ellos saben que para eso lo que tienen que hacer es poner gente de autoridad, gente que tomen decisiones en esos lugares, en esas posiciones electivas, y ellos planifican, preparan a su gente, y educan al pueblo para que voten y logren poner esa gente allí. Mientras tanto, nosotros estamos durmiendo, creyendo que orando lo vamos a resolver todo. Y sí, yo creo mucho en la oración. Yo creo mucho en la oración y que nadie me malinterpreta porque yo creo con toda la fuerza de mi alma en el poder de la oración. Pero si la Escritura me dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, eso no es solo oración. Porque yo voy a orar, pero Dios me va a mostrar un camino y Dios me va a decir qué hacer. Y cuando Él me entrega la nación, Él muchas veces me va a mandar a mí a pelear batallas que se batallan en el plano humano y en el plano terrenal. Y en ese sentido tenemos que tener la sabiduría de que en nuestra vida tiene que haber un balance entre la dirección que Dios nos va a dar para trabajar en la dimensión terrenal y trabajar en la dimensión de lo espiritual. Entonces, esa parte terrenal, que es la que hemos dicho, la política es del diablo, pues mira, si es del diablo, vamos a redimirla. Así como decían que la música popular era del diablo y nosotros estábamos por décadas con una guitarrita de trío o con unos pianos unos órganos de tubo o cosas como esas. Y decíamos que la música popular era del diablo y una iglesia, alguien se atrevió a redimir la música y traerla a la iglesia, y eso ha traído una revolución espiritual maravillosa al punto que ahora todas las iglesias conservadoras también, ¿verdad? Han incorporado música popular a sus devocionales. Pues señores, la iglesia tiene que evolucionar, la iglesia tenemos que evolucionar. Y llegó el tiempo en que nosotros tenemos que llenar los estrados de los tribunales con jueces que amen al Señor. Y porque bienaventurada es aquella nación cuyo Dios es Jehová. Pero Dios lo tenemos que entronar, no solo en la iglesia, tenemos que entronar a Dios en los tribunales, entronar a Dios en los capitolios, entronar a Dios en las asambleas de representantes, legisladores. Tenemos que entronar a Dios en las escuelas y en las universidades. Tenemos que entronar a Dios. Y para eso hay que hacer, además de orar, mucho. Hay que también ser sabios, estratégicos y actuar. Porque ¿Cuál sería ajá. perdón, pastor, cuál sería la importancia de que los creyentes, aquellas personas que tienen a Jesús en su corazón, que son cristianos, que siguen a Jesús y que quieren involucrarse en puestos de elección popular, cuál sería la importancia de que ellos se capaciten, se entrenen, que estudien, que no solamente sepan mucho de la Biblia y de teología, sino que sepan de otras áreas como economía, como política, como leyes? ¿Cuál es la importancia de esto, pastor? Es sumamente importante porque las decisiones que esa persona tiene que tomar son decisiones que
que involucran el conocimiento de las cosas terrenales. Necesita conocer de leyes, necesita conocer de procesos, inclusive de economía y procesos industriales. Necesita conocer muchos términos y muchos asuntos. Miren, todo gobernante necesita asesores, porque son gente técnicamente muy preparados. Pero nosotros también sabemos que asesores malintencionados y asesores con agendas y con cartas ocultas y dirigen a los presidentes y dirigen, ¿verdad?, a los dignatarios que tienen la autoridad para dirigir una nación, los dirigen mal y los dirigen asesorándolos equivocadamente. Y en ese sentido, si nosotros tenemos personas ocupando ese lugar con un conocimiento técnico, con un conocimiento inclusive, un vasto conocimiento de las escrituras, ese balance a la hora de escuchar ideas va a poder distinguir, va a poder reconocer cuáles son realmente sabias, cuáles son revolucionariamente sabias tomar. Así es que tenemos que estimular a nuestros jóvenes a que se preparen bien, a que estudien y se esfuercen y se preparen bien en todos los campos que podamos prepararlos. Porque el futuro, en gran medida, el futuro o el éxito de una nación de aquí en adelante, en gran medida va a depender de la gente bien preparada que la iglesia produzca. Pastor, volviendo al tema de Proyecto Dignidad, entonces usted nos comentaba que se alcanzó una senadora, se logró elegir una senadora. ¿Cuál sería el futuro ahora? ¿O cuál sería el panorama que le queda por delante a Proyecto Dignidad? Pues en el poco tiempo que teníamos, Proyecto Dignidad logró candidatos a puestos electivos, pero muchas plazas, bueno, yo te diría que la gran mayoría de las plazas que debe ocupar un gobierno, pues estaban todas vacantes. Así es que en este proceso de los próximos 2 años es lograr candidatos para todas esas plazas. Y los otros 2 años siguientes sería capacitarlos más, prepararlos mejor en todos los aspectos para que puedan desempeñar un buen papel competitivo en esa campaña del próximo cuatrenio. Pastor, quiero agradecerle muchísimo por su tiempo. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Hemos estado orando mucho por usted, por su salud, no solamente informando a través de Evangélico Digital y bueno, queriendo conversar con usted para compartir su testimonio. Así es que le agradecemos muchísimo por concedernos este tiempo, esta entrevista que sabemos que va a ser de bendición para muchas personas que van a estar viéndole y escuchándole. Le agradezco mucho por esta oportunidad. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Era el pastor Rey Matos desde Puerto Rico conversando con nosotros aquí en Evangélico Digital y muchas gracias a todos ustedes por haber sintonizado esta entrevista, por haber visto. Compártala con otras personas a través de las redes sociales para que el testimonio del pastor Rey sea de bendición para otras personas. Que Dios los bendiga.